Bienvenidos, queridos hermanos, al servicio de este día domingo. A nombre de la congregación St. John's, la más cordial bienvenida a quienes se incorporan por primera vez a este servicio mediante la plataforma online de YouTube y, por supuesto, un abrazo fraternal para todos los miembros de nuestra congregación St. John's, que cada domingo a domingo nos reunimos para poder alabar y ensalzar el nombre de Jesucristo, de Dios y de su Espíritu Santo. Nos reunimos, queridos hermanos, porque es un mandato, así lo dice la palabra de Dios. Nos reunimos cada domingo porque somos una iglesia viva, una iglesia centrada en Cristo, y porque es necesario congregarnos para aprender más de la palabra de Dios, porque es necesario orar en comunidad, porque es necesario que nos apoyemos y nos fortalezcamos en el amor de Dios a través de Cristo. Por eso, cada domingo, queridos hermanos, nos reunimos para poder celebrar a Cristo en nuestro servicio. Jesucristo, puerto de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces solas, grato consuelo, felicidad, gloria cantemos al Redentor, quien por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas del dolor, en tristes horas de tentación, calma infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, quien por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la prueba falta la fe y el alma desfallecer, Cristo le dice: yo te daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, quien por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Querida congregación, queridos hermanos, los invito a que inclinen sus rostros para que honremos y oremos a nuestro Padre. Dios Padre Celestial, Padre Omnipotente, Creador del cielo y de la tierra,
Tú que eres el Alfa y el Omega, el principio y el final. Te damos gracias por poder estar hoy día reunidos ante tu presencia, poder alabarte, poder vivir en Cristo todo lo que tú nos das, todo lo que nos entregas. Y por eso mismo, querido Padre, el servicio de hoy día, las canciones, el sermón, las oraciones, todo lo que se reúne en esta mañana te lo entregamos a ti, Dios Padre amado, a través de tu Hijo Jesucristo. Amén. Querida congregación, habló Dios todas estas cosas diciendo: Yo soy el Señor tu Dios. Repitamos todos juntos: No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes para adorarlas, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Trabajarás 6 días y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás. Ten misericordia de nosotros, oh Señor, y graba todos estos mandamientos en nuestros corazones por tu Espíritu Santo. Amén. La primera lectura se encuentra en Salmo 34, versículo 1 al 9. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. Alabaré al Señor con toda el alma. Escuchen, gente humilde, y alégrense también. Únanse a mí y reconozcan su grandeza. Exaltemos a una voz su nombre. Busqué al Señor y Él me escuchó, y me libró de todos mis temores. Los que a Él acuden irradian alegría, no tienen por qué esconder su rostro. Este pobre calmó, y el Señor lo oyó, y lo libró de todas sus angustias. Para defender a los que temen al Señor, su ángel acampa alrededor de ellos. Prueben ustedes mismos la bondad del Señor. Dichoso aquel que en Él confía. Ustedes, sus fieles, teman al Señor, pues a quienes le temen nunca les falta nada. Hermanos, esta es palabra de Dios. Querida congregación, repitamos todos juntos: Omnipotente Dios, Creador de todas las cosas y juez de cada hombre, nosotros confesamos delante de ti el mal que hemos cometido y reconocemos que no hemos cumplido con el bien que debiéramos. Hemos pecado por pensamiento, palabra y obra. Padre Celestial, ten misericordia de nosotros, porque merecemos tu ira y condenación. Nos arrepentimos de todas nuestras maldades y te pedimos tu perdón mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, el apóstol Juan dice:
Si alguno comete pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es el que quita la ira de Dios sobre nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también los de todo el mundo. Gloria a su majestad, a Jesús sea gloria, honra y amor. Majestad, reino y autoridad, floren del Rey hacia su reino a encarnar. Proclamar, magnificar el nombre de Cristo. Ensalzar, magnificar a Cristo el Rey. Majestad, gloria a su majestad, al que murió, resucitó, de reyes es Rey. Majestad, gloria a su majestad, a Jesús sea gloria, honra y amor. Majestad, reino y autoridad, floren del Rey hacia su reino a encarnar. Proclamar, magnificar el nombre de Cristo. Ensalzar, magnificar a Cristo el Rey. Majestad, gloria a su majestad, al que murió, resucitó, de reyes es Rey. Hermanos, los invito a que podamos orar juntos al Señor. Padre eterno, gracias porque sin duda hoy podemos experimentar nuevamente de tu gracia y amor hacia nosotros. En primer lugar, nos presentamos delante de ti en una actitud de arrepentimiento, reconociendo lo mucho que te hemos fallado y lo rápido que olvidamos tus palabras. Gracias porque podemos ir confiadamente a ti en oración, sabiendo que tú nos perdonas y nos miras a través de Cristo. Oramos, Señor, por nuestra iglesia St. John's y por cada una de las familias que lo integra. Gracias porque hemos podido ver de manera especial tu cuidado en medio de tiempos difíciles. Gracias porque tu palabra ha podido predicarse fielmente a pesar de la distancia de este tiempo. En especial oramos por nuestros pastores Enrique y Cristian, para que sigas guiándoles y dándoles de tu sabiduría por medio de tu Espíritu Santo, para seguir enseñando a esta congregación con diligencia. Te damos gracias por sus vidas y las de sus familias. Oramos de igual forma por los ministerios de nuestra iglesia. Damos gracias por los líderes y obreros que has preparado. Pedimos que tú seas levantando a más personas para tu misión, que es compartir el Evangelio. Ayúdanos a ser luz para este mundo de oscuridad. Te damos gracias por tantas instancias que tenemos en nuestra congregación para conocerte. Te presentamos los proyectos de nuestra iglesia local y por la futura plantación en Lomas. Señor, que estos proyectos estén siendo guiados bajo tu voluntad
para que muchos más sean alcanzados por tu amor. Señor, oramos por quienes hoy estén experimentando situaciones difíciles o dolorosas, ya sea una enfermedad, pérdidas, desánimo, quiebres familiares, falta de trabajo. Señor, tú conoces cada una de nuestras vidas, tú eres nuestro creador. Oramos para que cuando estas cosas lleguen a nuestra vida, podamos recordar la promesa de que tú estarás con quienes te sigan y obedezcan. Que eres tú nuestro Padre amoroso, nuestro gran sostenedor, que a través del estudio de tu palabra podamos recordar el gozo de tu salvación. Señor, que en medio de vidas agitadas podamos tener como prioridad en nuestras vidas el realmente querer conocerte y apartar tiempo para adorarte y poder disfrutar de esta relación directa que tenemos contigo, gracias a Jesucristo. Te presentamos a nuestra nación que tanto te necesita. Oramos por quienes tú has puesto delante de nuestro país para liderarlo, presidente, ministros, diputados y senadores, quienes hoy están debatiendo y tomando decisiones, para que lo hagan de forma honesta y con responsabilidad. Sabemos que tú estás detrás de todo y gobernando con poder y autoridad y que nada escapa de tus planes y confiamos en tu voluntad para nuestro país. Te pedimos, Señor, que sigas transformando nuestras vidas y corazones más a la imagen de Cristo. Pon en nosotros el deseo de querer conocerte más y escudriñar tu palabra, para amarte más y en consecuencia obedecerte. Dejamos esto en el nombre de Jesús. Amén. La segunda lectura se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 1 al 14. Después de esto, Jesús se dirigió al otro lado del lago de Galilea, el lago de Tiberias. Y una gran multitud lo seguía, porque veía las señales que él hacía a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte, y se sentó allí con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó la vista y vio que una gran multitud se acercaba a él, le dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que éstos coman? Pero decía esto para ponerlo a prueba, pues él ya sabía lo que estaba por hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco. Andrés, que era hermano de Simón Pedro y uno de sus discípulos, le dijo: Aquí está un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados pequeños. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Entonces Jesús dijo: Hagan que la gente se recueste. Había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como 5.000 hombres. Jesús tomó aquellos panes y luego de dar gracias los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Esto mismo hizo con los pescados, y les dio cuanto querían. Cuando quedaron saciados, les dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Entonces ellos los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada a los que habían comido, llenaron 12 cestas. Al ver a aquellos hombres la señal que Jesús había hecho, dijeron: Verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Hermanos, esta es palabra de Dios. Una de las historias más contadas en la Biblia es sin duda alguna David y Goliat. No hay escuela dominical donde esta historia no se cuenta. Incluso se actúa muchas veces. Goliat era un hombre pero muy impresionante. No solamente por su porte, la Biblia nos dice que era un poderoso y sanguinario guerrero. Goliat era extraordinariamente alto, incluso para los estándares actuales. Medía 6 codos y un palmo. Eso equivale más o menos a los 3 metros. Su cota o su malla de protección de soldado pesaba, dice la Biblia, 5.000 ciclos. Eso es más o menos 60 kilos. Y la hoja de hierro de su lanza, solo la hoja de hierro, pesaba 600 ciclos. Eso es más o menos 7 kilos. Primera de Samuel 17 nos da esos detalles. Este gran guerrero, como sabemos, fue derrotado por un joven
que usa una simple honda y unas cuantas piedras. Cuando lo noquea y cae al suelo, la Biblia nos dice que David le corta la cabeza. Y la gran pregunta que tal vez podemos hacernos es, ¿de dónde sacó David la fuerza, la energía, la convicción para hacer algo como eso? ¿Acaso David estaba ciego cuando llegó al campamento de los soldados de Israel? ¿Acaso David no vio lo grande, lo poderoso que era Goliat? ¿De dónde sacaron, por otro lado, la energía, la convicción, miles de cristianos a lo largo de la historia para enfrentar situaciones que a todas luces eran como luchar con Goliat? En este pasaje de hoy, de Juan, el ministerio de Jesús iba de viento en popa, y una gran multitud acudía todos los días para escucharlo. Sin embargo, el Señor decide tomarse un tiempo para descansar, para comer y para pasar tiempo con sus discípulos. Capítulo 6 de Juan, verso 1. Algún tiempo después, Jesús se fue al otro lado, a la otra orilla del mar de Galilea. Pero parece que el problema fue que la gente se dio cuenta de eso y lo sigue. Verso 2. Y mucha gente lo siguió porque veían las señales y los milagros que hacía con los enfermos. En el capítulo 6 del Evangelio de Marcos nos dice que Jesús sintió compasión de toda esa gente y los describe como ovejas sin tener un pastor que los cuida. Así que les enseña acerca del reino de los cielos. La Biblia nos dice, nos da algunos detalles. Dice que eran como 5.000 hombres. 5.000 hombres más mujeres y los niños. Los expertos calculan que no habrían menos de 20.000 personas. Todos ellos estaban cansados después de un largo día, con mucha hambre. Y el Señor aprovecha esto para levantar una pregunta. Esa pregunta parece que va dirigida a todos los discípulos, pero parece que se concentra en Felipe, verso 5. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar para darle de comer a esta gente? Interesante porque no es una pregunta con pánico. No es una pregunta que hace Jesús como si él estuviera asustado o si no supiera la respuesta. De hecho, la Biblia nos dice que Jesús sí sabía. Verso 6. Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, y aquí viene, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Jesús hace esto con el claro propósito de expandir, reforzar la fe de sus discípulos y enseñarles. Y a lo mejor nos encontraremos reflejados en las respuestas que vamos a escuchar más adelante, tanto en Felipe como en Andrés, porque son muy interesantes. Felipe responde a la pregunta de Jesús en el verso 7. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. Sin duda alguna, este Felipe era un hombre muy práctico. Era un hombre que sacaba sus cálculos. Felipe saca sus cuentas y al parecer las saca muy bien, porque es muy específico al darle la respuesta a Jesús. No dice que con el salario de 3 meses, ni 4 meses, ni 12 meses. 8 meses es el salario que necesitamos para comprar comida para toda esta gente. Felipe parece siempre una de ese tipo de personas que está buscando evidencias de todo lo que hace y de todo lo que cree. Felipe, ustedes recordarán, es el que le dice a Natanael que venga y vea al Jesús que él había encontrado. Eso está en Juan capítulo 1. Después en el aposento alto, es Felipe quien le dice a Jesús, muéstranos al Padre y eso es suficiente para nosotros. Este era un hombre que claramente necesitaba evidencias. No solamente era un hombre de evidencias, sino que siempre hay en él una pequeña actitud negativa. Menos mal que en la historia que contamos de David y Goliat, David no era como Felipe. Porque David no saca sus cuentas.
David no es una persona que dice, Señor, disculpa, yo soy un niño, yo no puedo derrotar a un gigante como esto. Mira, incluso los soldados de Israel están muertos de pánico. Lo siento, Señor, te equivocaste conmigo. David no dice eso. Después tenemos al otro personaje, Andrés, que lo vemos en los versos 8 y 9. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Es interesante porque parece que Andrés comienza bien, pero finalmente cae. Parece que Andrés desarrolla, por así decirlo, algo de fe para decir, bueno, mira, aquí hay un muchacho que tiene algo, pero termina mal. Bueno, la verdad, esto no sirve para nada. Según todo sentido común, este problema que estaba enfrentando Jesús y sus discípulos no tiene arreglo. No hay cómo solucionarlo. Es demasiado grande. No tienen los elementos para enfrentarlo. Yo no sé si tú te has sentido así de alguna manera. Al enfrentar una situación, un problema y decir, es que esto no tiene arreglo, no tengo idea cómo manejar esto. Nadie puede con esto. Estoy frito. ¿Cuál es el problema de estos discípulos? Y a lo mejor, ¿cuál es el problema en tu vida y en la mía? El problema de estos discípulos, por lo menos de estos discípulos, es que son culpables, y son culpables de mirar solo sus circunstancias. Y tal vez tú dirías, bueno, los seres humanos tenemos esa tendencia. Cierto. Es interesante, sin embargo, que estos discípulos solo pueden ver 5 panes y 2 peces. Y son culpables porque ellos estuvieron con Jesús y vieron mucho más que eso. Ellos vieron, por ejemplo, cómo Jesús cambia agua en un extraordinario vino. ¿Se acuerdan en las bodas de Caná de Galilea? Ellos vieron cómo el Señor sana poderosamente al hijo de un hombre importante que agonizaba. Ellos vieron cómo el Señor le dijo a un paralítico por 38 años, levántate, se levantó el hombre, toma tu cama y anda. Y de inmediato esos huesos y esos músculos funcionaron perfectamente. Ellos vieron todas estas cosas y muchas más. Y ahora, sin embargo, solo pueden ver 5 panes y 2 peces. Y este es justamente el problema. Y me pregunto muy seriamente si ese es solamente el problema de esos discípulos o es también mi problema, o a lo mejor tu problema. Un escritor cristiano escribió una vez y dice, los hombres son como el Dios al cual sirven. Y esto es especialmente importante. Esto es especialmente importante para ti y para mí. Porque nuestra vida y la forma en la cual la vivimos están totalmente relacionadas con el tipo de Dios en el cual hemos creído. Vemos la diferencia en la historia de David y Goliat entre la actitud que tenían los soldados de Israel muertos de miedo y la actitud de David cuando ve a Goliat. Cuando David llega al campamento de los soldados de Israel, todos están, como dije, muertos de miedo ante el tremendo tamaño y poder de ese enemigo. Sin embargo, David reacciona diferente. 1 Samuel 17. ¿Quién se cree este filisteo pagano, dice David, que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Un niño, un joven diciendo eso. ¿Cómo este hombre, dice David, se atreve a desafiar a Dios? ¿Qué se ha creído? David, a pesar de ver al mismo Goliat que veían todos los demás soldados en Israel, su actitud, su corazón es totalmente diferente. Los hombres son como el Dios al cual sirven. La pregunta evidente entonces para ti y para mí es, ¿cómo es tu Dios? ¿Cómo es tu Dios? Responder con franqueza esta pregunta
es sumamente importante para cada uno de nosotros que decimos que somos cristianos. Este es un asunto de suma importancia. Porque mientras las cosas vayan bien en tu vida o en la mía, no habrá ningún problema, te lo garantizo. Pero cuando tu matrimonio tambalee, cuando tus hijos no sean lo que tú has soñado, cuando descubras las debilidades de tus padres, cuando tus finanzas no alcancen al final del mes, cuando tu salud o la salud de seres queridos estén en problemas, entonces se verá el tipo de Cristo en la cual tú y yo hemos puesto nuestra confianza. En esos casos, ¿qué es lo que hacemos normalmente? ¿Vemos al Señor y su poder? ¿O vemos solamente 5 panes y 2 peces? ¿Vemos las circunstancias que nos rodean? ¿O somos capaces, tenemos la fe de ver más allá? ¿Vemos las circunstancias que nos rodean? ¿O tenemos la actitud del rey David cuando vio a Goliat? Por lo menos mi actitud inmediata, mi primera actitud, casi siempre es concentrarme y a problemarme por mis circunstancias. Y eso me lleva muchas veces a tener temor, sentirme derrotado, decepcionado, deprimido. No puedo con esto. Es normalmente mi actitud al enfrentar un gran problema. ¿Qué haré? O tal vez es injusto lo que me está pasando. Yo no debería pasar por una situación como esta. Y eso pasa con todos nosotros. Este no es el matrimonio que soñé. Estos no son los hijos que eduqué. ¿Qué hago para pagar estas cuentas a final de mes? ¿Por qué tengo que sufrir yo o esta persona que amo estas enfermedades? Mi naturaleza siempre me lleva a poner mi atención en solo 5 panes y 2 peces. O sea, mis circunstancias. Y al igual que los discípulos, me cuesta mucho poner mi fe en el Señor de mi vida, en el Señor y Rey de mis circunstancias. ¿Te pasa algo como esto a ti? Creo que sí. Creo que eso nos pasa a todos nosotros. Y por eso es tan importante que todos nosotros los cristianos nos recordemos a nosotros mismos el Evangelio constantemente. No solamente lo anunciemos a otros, no solamente lo hablemos a otros, sino que nos lo recordemos constantemente. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Cuáles son sus promesas? ¿Qué es lo que Dios ha prometido? Porque todo esto lo olvidamos demasiado rápidamente. Rápidamente, cuando enfrentamos problemas, nos olvidamos del Señor que tenemos nosotros los cristianos. El mismo Señor que creó todas las cosas, solo con el poder de su palabra. La Biblia dice que Dios dijo y fue hecho. El mismo Dios que sustenta toda la creación. Es, por supuesto, el mismo Dios que sustenta mi vida y la tuya. Ninguna parte de la Biblia dice que no pasaremos por problemas, sufrimientos o enfermedades. Ninguna parte de la Biblia nos asegura que no vamos a estar tristes o con desilusiones. El Señor se ha encargado de dejarnos bien en claro que estas situaciones sí ocurrirán en este mundo caído. Pero este mismo Señor ha prometido no solo no dejarnos ni desampararnos, se ha comprometido a darnos su gracia, para que con su gracia podamos enfrentar y podamos pasar esos malos momentos. Ha prometido que, más que eso, ha prometido que Él va a usar esos malos momentos para nuestro bien y para su gloria. Este milagro del Señor que se describe en todos los evangelios no es una simple historia, no es un simple mito. Está lleno de detalles importantes. Está lleno de lugares, está lleno de nombres, está lleno de datos, está lleno de números. Y está lleno de todas estas cosas justamente para que tengamos seguridad de que no es un mito. Es algo que sí ocurrió, real y verdadero. Y el Espíritu Santo se encargó que estuviera en nuestras Biblias para nosotros. Para que siglos después también nosotros podamos leer esto y que nuestra fe
nuestra confianza en Dios se fortalezca, para que aprendiéramos a ver las cosas, la mano poderosa de Dios, y no solamente 5 panes o 2 peces en nuestra vida, para que aprendamos a ver el poder de Dios en cada una de las circunstancias que pasamos, para que podamos pararnos delante de nuestros problemas y dolores, como David lo hizo cuando enfrentó a Goliat. Al final del día, para que aprendamos que Jesús siempre es más grande y más poderoso que cualquier circunstancia o cualquier problema en nuestras vidas. Nuestro Dios es siempre más grande y poderoso. Jesús es todo lo que tú y yo necesitamos en esta vida. Esto es lo que de verdad necesitamos. Este es la solución a nuestros problemas, Jesús, y nuestra confianza en Él. Este evento es por no decir, uno de los más grandes milagros que nuestro Señor hizo. Es uno de los más grandes milagros, pero además es uno de los milagros con más testigos y evidencias. El Evangelio cuenta lo que pasó de una forma que podamos apreciar el tamaño y la magnitud, el tamaño del milagro. Marcos capítulo 6 dice: así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Y lo que ocurre después es increíble para mí, porque es aún más increíble la simpleza y la normalidad con la cual la Biblia describe un relato de este tamaño. Verso 11 en sus Biblias. Jesús tomó entonces los panes, dio gracia y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se desperdicie nada. Todo esto es contado como si fuera lo más normal del mundo. Me imagino que el creador de todo, el sustentador de todo, ante una situación como esta, podía haber pedido, ordenado, una fabulosa comida para toda esa gente. Sin embargo, él toma 5 panes y 2 peces. Interesante, ¿no? Estos panes de los que habla aquí eran, los panes de los pobres. Algo así como el tecito chileno, todos lo tenían. ¿Por qué Jesús quiere usar algo tan pequeño, tan simple, tan vulgar y tan normal? Estoy convencido que Él quiere no solamente decirle a Andrés y Felipe, a sus discípulos, sino que particularmente a ti y a mí, que Él puede y es capaz perfectamente de hacer un milagro. Él puede cambiar cosas aún a partir de lo que tú y yo llamamos como insignificante, normal, poco importante, poco o mucho. Jesús puede tomarlo y transformarlo como Él quiere, porque es Él quien está en control de todo. Es Él el que está en control de tu vida y la mía, de tus circunstancias y de la mía. Es Él el que está en control de cada aspecto de aquellos que son parte de su pueblo, especialmente tu vida, si tu vida pertenece a Jesús. Jesús puede y va a usar incluso tus debilidades. Es muy posible que en una congregación como esta debe haber más de una persona cuya vida está en este momento entre la espada y la pared de alguna forma. Tal vez ya llegaste a un punto de desesperación y todo lo que ves y todo lo que puedes ver son simplemente 5 panes y 2 peces. Pero me permito recordarte el Evangelio. Me permito recordarte este maravilloso pasaje de hoy para que veamos al Jesús de la Biblia, para que apreciemos el increíble y soberano poder de Dios, especialmente actuando en la vida de sus hijos. Puede que estés pasando o puede que vas a pasar por uno de esos momentos de problemas y dificultades que angustian y desesperan. Déjame recordarte entonces que hay alguien más grande y más poderoso que está a cargo de cada uno de estos asuntos.
Por eso recuerda el Evangelio, recuerda lo que Dios ha dicho, recuerda lo que Dios ha prometido. El salmista, pasando por uno de esos momentos de angustia, escribe en el Salmo 118, el Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El apóstol Pablo nos asegura promesas muy importantes de recordarnos constantemente en aquellos momentos de dificultad. Escribe en 1 Corintios 10, no les ha sobrevivido ninguna tentación que no sea común al hombre. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistir. Fíjate bien, estos versículos y otros más no están en la Biblia porque Dios nos dice que no vamos a sufrir. Están en la Biblia porque sí vamos a sufrir en este mundo caído. Y por eso es que el Señor se encargó de asegurarnos que estuvieran. Y están ahí para asegurarnos y recordarnos dos cosas importantes. Primero, para asegurarnos y recordarnos el Dios que tenemos, que puede, a partir de solamente 5 panes y 2 peces, alimentar hasta la saciedad a más de 20.000 personas. Pero están ahí para asegurarnos y recordarnos por qué este Dios ha prometido, para asegurarnos lo que Dios ha prometido a sus hijos. Ha prometido y se ha comprometido a nunca abandonarnos. Y aún usar aquellas que nosotros llamamos malas o difíciles o dolorosas para nuestro bien y para su gloria. Este pasaje es un recordatorio, es un llamado para que tú y yo nos recordemos constantemente de estas promesas, nos recordemos del Evangelio. Recordemos y nos demos cuenta que Él es siempre mucho, mucho, mucho más grande que el más grande de los problemas que tú y yo enfrentamos. ¿Es este tu Dios? ¿Es este tu Dios? ¿Es este el gran Señor y Dios a quien tú le entregaste tu vida? ¿Es este el gran Señor y Dios que ha perdonado tus pecados y te ha dado vida eterna? Si es este tu Dios, no hay nada que temer. Recuerda, el miedo y la angustia entra en nuestro corazón cuando pasan dos cosas. Primero, cuando ponemos nuestra mirada en nuestros 5 panes o en nuestros 2 peces, en nuestros problemas y circunstancias. Segundo, cuando nuestro Dios no es el Dios de la Biblia, porque es demasiado pequeño e insignificante para ayudarnos. Muéstrame cómo vives la vida, muéstrame la esperanza que tienes y te diré qué tipo de Dios es el que tienes. Isaías 30 dice, por tanto el Señor desea tener piedad de ustedes y por eso se levantará para tener compasión de ustedes, porque el Señor es un Dios de justicia. Cuán bienaventurados son todos los que en Él esperan. ¿Eres tú uno de estos que en Él espera? Amén. Profundo es el amor de Dios.
Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad, siendo esclavo del pecado. Queridos hermanos, hemos llegado ya al final de este servicio. Repitamos todos juntos. El mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte nuestros corazones y nos haga aptos en toda buena palabra, obra, ahora y siempre. Amén. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, levántense, vamos a servir al Señor. Amén. Serviremos al Señor. Aleluya. Las cadenas de